La primera parte de Dune es una película aburrida. Y no lo digo porque a uno lo aleje de la pantalla o porque sea mala, de hecho considero que es muy buena, pero es un poco difícil de digerir. En sus más o menos 2 horas y media hace su mejor esfuerzo para presentar todo el setting del universo de Dune. Nos cuenta la historia de la casa Atreides, de la casa Harkonnen, de las Bene Gesserit, de los Fremen y por supuesto nos presenta a Arrakis, escenario principal de esta historia. Es muchísima información para procesar, y como si eso fuera poco, el clímax de la película no está en el final, sino en el medio de la misma. La primera parte sufre de no saber cerrar la historia a tiempo y por eso no se siente como ver una película, sino como ver una película y media. Es decir, un arco termina e inmediatamente se inicia otro, pero este último queda inconcluso, dejando al espectador bastante confundido. El final de cualquier relato generalmente tiene su clímax al final, y esa es la imagen con la que uno se queda al concluirlo. Pero en esta película ese no fue el caso, y lejos de sentirme satisfecho al dejar el cine, me fui un poco decepcionado. Entre tantos nombres propios, instituciones con miles de años, casas y demás, como que no entendía el punto de la historia que me estaban contando. Y es que si tu primer contacto con Dune fue esa película, seguramente vos también te fuiste diciendo ¿quién mierda es el Kwisatz Haderach? Pero bueno, a pesar de esa sensación, yo esperaba muchísimo a la secuela, lo cual puede sonar raro, pero en perspectiva no lo es, y es que Dune definitivamente tiene su encanto. Por eso mi nombre es Dylan, esto es lo que nadie pidió y hoy vamos a hablar de Dune de Denis Villeneuve. Para empezar, hay una escena que no puedo sacarme de la cabeza y es esa al principio de la primera película cuando los representantes del emperador desembarcan en Caladan, el planeta de los Atreides. Por favor, deténganse a mirar estos diseños de los personajes. Miran a esos muñecos ahí con sus cascos llenos de especia, el mensajero que está vestido como un cura y del otro lado de la escena la familia Atreides y sus soldados, todos vestidos con ropa militar muy parecidos a la de nuestros tiempos. En fin, la escena sigue. El mensajero le informa al duque Leto la decisión del emperador y el duque acepta tomar posesión de Arrakis, sellando con su anillo una especie de papiro mientras sus hombres gritan su nombre a viva voz. Por escenas como esta es que digo que la primera parte de Dune es un ejemplo de una película donde parece que no está pasando nada, pero en realidad en la pantalla está pasando de todo. Por un lado tenemos a estos que la película no se encarga de explicar quiénes son, que vamos a hablar de eso más adelante. Tenemos también al mensajero que ya nombré y por otro lado está el choque, al menos desde el aspecto estético, con la casa Atreides. Pero todo esto ocurre con naves espaciales de fondo mientras se sella con un anillo la decisión de tomar posesión de un planeta, al mismo tiempo que esta gente corea el nombre de su señor feudal. En fin, este es un escenario de fantasía futurista y tecnológica. Una propuesta que a mí por lo menos me resulta bastante original. Acá hay muchísimo para procesar, y es que ya sea desde los escenarios, desde la música o desde los vestuarios, Dune tiene muchísimo para contarnos y nada de lo que vemos en pantalla aparenta ser casual o improvisado. Resulta todo tan interesante que cualquier elemento fuera de lo común que veamos seguramente tiene una historia de fondo que merece la pena conocer. Aunque en la mayoría de los casos esa explicación no llegará nunca. A Dune no le interesa que conozcamos absolutamente todo de su mundo. Es como que nos dan la posibilidad de espiar un universo que ya se encontraba en movimiento, pero nadie nos va a agarrar de la mano para guiarnos hacia ahí. Las pocas cosas que se nos explican guardan una gran coherencia con cómo funciona el mundo, y eso se nota desde lo estético y desde lo funcional. Ahora bien, todo lo que no se nos explica no resulta menos interesante. Y es que dejar ese espacio para la duda, para la incógnita, es simplemente un llamado hacia nuestra propia imaginación. Retomando, la parte 1 definitivamente es una película densa, sí, pero no le importa hacerlo. Es una película con un objetivo muy claro, que es plantear una historia, un escenario y algunos pocos personajes importantes. La primera parte viene a hacer el trabajo sucio, dejando todo en bandeja para la parte 2. My desert. My Arrakis. My Dune.
Por eso, en los tiempos que corren, donde muchas veces las visiones artísticas de los creadores se ven coartadas por decisiones corporativas de los estudios, es realmente para valorar los riesgos que se tomaron. Estamos frente a una producción de gran tamaño, con un excelente casting, con un gran presupuesto, pero por sobre todo, con la fama de Dune, la fama de ser la obra inadaptable. A esta altura, la historia de las adaptaciones al cine de Dune es conocida por la mayoría, pero necesito hacer un breve repaso para poder poner en perspectiva todo lo que viene. Dune es una novela de ficción escrita por Frank Herbert y publicada en 1965. La novela narra básicamente los hechos que vemos en las dos recientes películas, es decir, la traición que sufre la casa Atreides y el posterior ascenso mesiánico de Paul entre los Fremen. Dune se convirtió en una obra muy exitosa, siendo considerada por muchos como una inspiración para tantas otras obras artísticas de muchísimos géneros. Y con tanto éxito, solo era cuestión de tiempo para que a alguien se le ocurriera llevar esta historia a la pantalla grande. Y así fue. En la década de los 70 hubo un primer intento por parte del artista y director chileno Alejandro Jodorowsky. Se sabe de lo grandilocuente que iba a ser esta producción, que incluía actuaciones de, entre otros, Salvador Dalí, Mick Jagger y Orson Welles, y todo esto con música de Pink Floyd y, por supuesto, con un presupuesto desorbitado. Y sí, estoy hablando en pasado, ya que este proyecto jamás llegó a realizarse. Si les interesa conocer más acerca de este proyecto fallido, les recomiendo el documental Jodorowsky's Dune, que pueden encontrar completo en YouTube. En fin, aunque esta primera idea no haya visto la luz, su esfuerzo no fue en vano, y es que varios de los miembros de esta producción terminaron formando parte de otras obras de ciencia ficción que han sido absolutamente determinantes para el género, como por ejemplo lo fue Alien de Ridley Scott. Años más tarde, y con el gran éxito que películas del mismo género tuvieron, como fue por ejemplo el episodio 4 de Star Wars, se reflotó la idea de ver a Dune en el cine y se encomendó su dirección a David Lynch, quien hasta el día de hoy expresa abiertamente no estar a gusto con el producto final y se arrepiente de haber participado en esa película. Al mismo tiempo, esta adaptación tampoco significó un éxito ni comercial ni de crítica. A mi parecer, los principales motivos por los que Dune se volvió una película imposible de hacer eran variados. La novela de Herbert, la cual me encuentro leyendo mientras edito este video, es una obra muy compleja que busca abarcar muchísimos temas, desde política hasta ecología, y todo eso lo hace mientras se vuelve realidad o no el mito mesiánico de un pueblo oprimido. Se nos habla de organizaciones con miles y miles de años como las Bene Gesserit, del elegido que están buscando engendrar, de los Harkonnen, de la cofradía, de los Mentat, y todo eso es el encanto de Dune, pero al mismo tiempo es su condena, ya que es lo que hace que en general sea un relato difícil de abordar. En fin, la obra de Herbert es riquísima en contenido, especialmente en cuanto es atravesada por un tinte político muy claro, pero todo ese contenido no puede reflejarse fácilmente en una película, ya sea por costo de producción, por la duración del film o simplemente porque los conceptos de la película son poco trasladables a imágenes. Por cualquiera de esos motivos, adaptar Dune se volvió un desafío. Y esto nos trae de vuelta a principios del año 2021, cuando en medio de la pandemia, Denis Villeneuve estrenó Dune Parte 1. La recepción fue variada en ese momento. Creo que realmente fue un salto de fe muy grande el de lanzar esta primera parte, sabiendo que sin la segunda todo podía quedar trunco, a mitad de camino. Aún así, y con el diario del lunes, partir el relato del primer libro en dos películas con un total de más o menos 5 horas de duración entre ambas fue la decisión correcta a mi parecer. Creo que es tal vez la mejor manera de abordar una obra tan extensa, e incluso con esa duración hubo cosas que recortar. Por otro lado, el tema del presupuesto dejó de ser un problema como lo fue para los intentos de adaptación anteriores. Ojo, no estoy diciendo que fueron películas baratas de hacer, ya que entre las dos superaron los $300 millones de presupuesto, un montón de plata. Pero hay que tener en cuenta que los estándares presupuestarios de este tipo de producciones se elevaron considerablemente en los últimos años, haciendo que, por ejemplo, cualquier película de la última fase de Marvel cueste lo mismo o más que ambas partes de Dune. Esto, de nuevo, no significa que Dune sea una película barata, pero sí significa que es relativamente más económica que muchas otras películas, convirtiéndola en una apuesta más segura. Aún así, lo que sorprende notoriamente es cómo Dune, a pesar de ser una película de menor presupuesto, logra verse tan bien. Y es que el director eligió utilizar locaciones reales, redujo las pantallas verdes convirtiéndolas en pantallas color arena que reflejan mucho mejor la luz y utilizó además efectos prácticos tanto como le era posible. Y el resultado es simplemente
increíble. Eso está a la vista de todos. Dune es una película bellísima. De todas formas, todo esto, aunque sea difícil de creer, no fue lo mejor que hizo Villeneuve. Los problemas de adaptar Dune ya estaban bastante claros, entonces a mi parecer, en vez de adaptarla, se propuso traducirla. ¿Y por qué digo esto? Porque lejos de tomar plano a plano lo que ocurre en el libro, Villeneuve se propuso tomar ese relato y traducirlo a otro idioma. Se propuso traducirlo al lenguaje cinematográfico. Es por eso que tenemos tantos planos de los personajes simplemente observando su entorno o escenas donde se reparan determinados objetos o estructuras presentes en los escenarios. En la novela, Frank Herbert puede tomarse todo el tiempo que desee para narrar qué pasa por la cabeza de un personaje en un determinado momento. En el cine, esto es muy complicado de hacer sin caer en la sobreexplicación y generalmente ocurre porque el director no sabe cómo expresarse o porque están subestimando al espectador, dando por hecho que sin una voz en off no van a entender qué está pensando su protagonista, por ejemplo. Villeneuve fue muy consciente de que su versión de Dune sería justamente suya, y como tal no es una adaptación uno a uno, sino que es su interpretación. Dune no cae en la trampa de intentar explicar todo, o al menos no lo hace con palabras, sino que lo hace con todas las herramientas del cine. Lo hace con la imagen, lo hace con sus planos, con el sonido, con la música, con el silencio y por supuesto con sus personajes que rara vez se detienen a explicar algo. Dune, al mismo tiempo que es una narración con un gran entramado político, también aborda los sentimientos de sus personajes, pero lejos de hacerlo de una forma lineal, se utilizan elementos de subtexto para intentar reflejar sus emociones, sus ideas y sus motivaciones, y en muchas escenas logra hacerlo sin ni una línea de diálogo. En fin, Villeneuve no solo cumplió las expectativas para efectivamente poder llevar Dune al cine, sino que cambió el paradigma de cómo adaptarlo. La pregunta dejó de ser ¿qué tiene que tener una película de Dune? Y pasó a ser ¿cómo tiene que ser esa película? ¿Cómo tienen que ser sus personajes, sus escenarios, sus relaciones, sus afectos, sus objetos? Me resulta inconcebible cómo el apartado artístico de la película puede apelar tanto a la imaginación de uno y todo eso combinado hace a la magia de Dune como película. De todas formas, y como dije al principio del video, la primera película se siente rara, como a destiempo diría. Pero lejos de ser una pérdida de tiempo, yo la considero una inversión, ya que todo el tiempo que se utiliza para construir este universo es tiempo que la segunda parte utiliza para ser simplemente épica. La parte 2 le habla directamente a la parte 1, continuando en el mismo punto exacto donde la primera terminó, es decir, con Paul y su madre siendo adoptados por los Fremen después de la traición de los Harkonnen y del Emperador. Durante la primera parte, el mito del Mesías y el destino de grandeza de Paul es un elemento transversal en toda la narración, aunque otros sucesos, como la batalla entre la casa Atreides y la casa Harkonnen por Arrakis, opacan ese aspecto. Esto no es así en la segunda parte. Sí, es verdad que se sigue desarrollando el conflicto a nivel imperial directamente, pero el ascenso mesiánico de Paul es la columna vertebral de esta historia. Su irrupción en el mundo Fremen es la puerta de entrada para que conozcamos más acerca de la historia de ese pueblo. Conocemos sus costumbres, sus creencias, sus disputas políticas, sus tensiones y por sobre todo, sus necesidades y su hambre de lucha. Por todo eso, como espectador, es realmente muy difícil no ponerse del lado de los Fremen. Y es que los vemos luchar y presenciamos cómo utilizan el desierto como su mayor arma. Al mismo tiempo que Paul va ganando la confianza y el apoyo de los Fremen, su madre, Jessica, que recordemos es una Bene Gesserit, va instalando el mito de Paul en los sectores Fremen más vulnerables. Y acá hay algo muy interesante. Tanto Paul como los Fremen que lo acompañan son conscientes de la existencia del mito. Algunos, como Stilgar, eligen creer, mientras que otros, como Chani, optan por el escepticismo. Por su parte, y como si todo esto fuera una tragedia griega, Paul va a buscar evitar a toda costa convertirse en esa figura que todos esperan de él. Claro está que él disfruta de tener el respeto de los Fremen, pero sabe que si finalmente accede a convertirse en lo que esperan de él, todo va a resultar en una gran guerra. Y no es sino hasta el último acto de la película donde finalmente Paul entiende que todos esos actos que cometió para intentar desviarse de su destino son los que finalmente lo terminan arrojando de vuelta hacia el mismo camino que quiso evitar.
Ahí es donde vemos finalmente el crecimiento de Paul, convirtiéndose en un líder que asusta incluso al pueblo que lo adoptó. No voy a seguir relatando los hechos de la película, y si no la vieron todavía quédense tranquilos porque esto no es un spoiler, es solo la premisa de lo que ocurre. Pero lo que quiero resaltar es que la obra de Villeneuve hace un excelente trabajo a la hora de hacernos dudar también a nosotros de si Paul es efectivamente el Mesías de los Fremen, o si simplemente él y su madre se están aprovechando de su poder. Para plasmar aún más eso, Villeneuve resignifica al personaje de Chani, quien desde un principio se muestra poco creyente de las profecías, y a medida que ella se acerca a Paul, ella es testigo de las acciones que lo hacen ganarse la confianza de los Fremen. Su relación es sumamente cercana, y es ahí, en esos pocos momentos de intimidad, donde podemos ver a Paul expresar sus miedos e inseguridades acerca del destino que le espera. Esto es solo un gesto que va a amplificar lo que hacia el final de la película tanto Chani como los espectadores vamos a sentir al presenciar el desarrollo de Paul. Y Chani es un personaje que resignificó su rol original en la novela y que el director utiliza como el contrapunto moral necesario de las acciones de Paul. Sin su presencia en un rincón, al menos observando lo que ocurre, el rol de Paul sería el de un héroe clásico. En cambio, que Chani exista es fundamental para dotar de grises al personaje de Paul, que de otra manera solo sería el bueno de la película, un personaje chato, un personaje sin profundidad. Es inevitable hablar de Dune sin hablar en principio de Paul Muad'Dib Atreides, pero por más raro que parezca, su protagonismo está opacado por otro rol. Dune no es solo la historia de Paul, sino que es el desarrollo y el análisis de un universo propio. Frank Herbert realmente se lució creando este mundo cuasi feudal pero futurista al mismo tiempo. Un universo configurado de tal manera que los feudos interactúan con un emperador, pero que al mismo tiempo existen compañías privadas que manejan los principales negocios de este mundo. Es verdad que todo eso no está muy presente en las películas de Villeneuve, pero resulta entendible. A final de cuentas, algunos sacrificios tenían que hacerse para que todo eso entre en 2 películas de menos de 3 horas cada una. Aún así, el director no reparó en darle sus buenos minutos de pantalla al mundo de los Harkonnen y con él al espectacular Feyd Rautha. Su escena de presentación es tal vez de las cosas más espectaculares que se hayan visto en mucho tiempo. Y no solo por lo brutal que es, sino por la elección del director de utilizar cámaras infrarrojas para captar las escenas de exteriores en un blanco y negro perfecto, representando así cómo la estrella que ilumina ese planeta se roba la luz en vez de iluminar. Este agregado técnico, junto con tantos otros que hacen que la película se vea y se sienta espectacular, hacen que verla en un cine sea una experiencia que vas a recordar por mucho tiempo. Y como si eso fuera poco, la película tiene un muy buen ritmo, ya no tan contemplativo como la primera entrega, sino más enfocado en las acciones de nuestros personajes. El conflicto va escalando de a poco, llegando a un clímax con un gran peso, pero que a pesar de todo el camino que atravesamos junto a Paul y los Fremen, nos deja conflictuados como espectadores y sin duda nos deja esperando ver más de este universo. Como ya les dije, en este momento me encuentro leyendo la primera novela de esta saga, y si les gustaron las películas, sin duda los invito a leer la novela. Las obras, si bien relatan los mismos hechos, como ya dije, lo hacen en idiomas distintos. El libro definitivamente cuenta con una mayor profundidad en su relato y en especial en el interior de los personajes. Pero por su parte, Villeneuve interpretó a Dune a su manera. Seguramente de una manera distinta a como lo habría hecho Jodorowsky o a como lo hizo Lynch. Villeneuve se tomó libertades, sí. Es cierto, agregó cosas y hubo cosas que no puso en la película, pero todo lo hizo con una imaginación y una creatividad increíble. Y así todo, su versión traduce correctamente y con mucho respeto los mensajes de la obra original de Herbert. La realidad es que así como a mí estas películas me están haciendo entrar de a poco en este mundo tan interesante, espero que mi opinión los haya interpelado de la misma manera. Al fin y al cabo, esta es mi interpretación, y cada uno puede tener la suya. De la misma manera que Denis Villeneuve interpretó la obra de Herbert, de la misma forma en que los Fremen interpretan el mito del Lisan al-Gaib, y de la misma forma que el conflicto de Arrakis es tan solo una interpretación más de los conflictos que nuestro mundo atraviesa desde hace muchos siglos.